Hubo un momento, el 22 de mayo de 1960, en que la Tierra dejó de ser tierra. Dejó de ser el suelo firme sobre el que los seres humanos construyen sus casas, entierran a sus muertos, plantan sus cosechas y trazan los límites de sus naciones. En un instante que duró casi 10 minutos, el sur de Chile se convirtió en algo parecido a un océano sólido. Un mar de roca y barro que ondeaba, se abría, se cerraba y rugía con una fuerza que ningún instrumento de la época era capaz de medir con exactitud. Los sismógrafos del mundo entero salieron de escala. Las agujas que debían registrar el movimiento trazaron líneas fuera de los márgenes de los papeles, como si la propia ciencia se negara a creer lo que estaba ocurriendo. Lo que ocurrió ese día en el sur de Chile fue el evento sísmico más poderoso que los seres humanos han registrado en toda la historia escrita. No el más mortífero, no el más destructivo en términos absolutos de víctimas, pero sí el más grande, el más violento en términos de energía liberada. El terremoto de Valdivia, con una magnitud de 9,5 en la escala de momento sísmico, fue tan extraordinariamente potente que representó por sí solo más energía que todos los terremotos ocurridos en el planeta durante un período de varios años. Para entender esa cifra, hay que detener el pensamiento un instante y contemplarla. Un solo evento, en un solo país, en un solo día, liberó más energía que décadas enteras de actividad sísmica global combinada. Y, sin embargo, esa cifra no basta para comprender lo que ocurrió. Los números en sismología tienen la misma limitación que los números en economía o en demografía. Describen la escala, pero no capturan la experiencia, la causalidad ni el legado. Para entender el terremoto de Chile de 1960, hay que entender la tierra que lo produjo, la historia que lo precedió, la cadena de consecuencias que generó y la forma en que transformó para siempre la manera en que la humanidad piensa sobre el suelo que pisa. Chile es un país geológicamente improbable. Una franja estrecha de tierra, atrapada entre el océano más grande del planeta y la cordillera más larga del mundo continental. Tiene poco más de 150 kilómetros de ancho en promedio, pero se extiende por más de 4.000 kilómetros de norte a sur. Esa forma extrema no es accidental. Es el resultado de una de las colisiones tectónicas más violentas y sostenidas de la historia del planeta. Debajo del Océano Pacífico se mueve la placa de Nazca, una enorme sección de corteza oceánica que se desplaza hacia el este a una velocidad de varios centímetros por año. Y cuando esa placa encuentra el borde del continente sudamericano, no tiene otra opción que hundirse. El proceso se llama subducción, y es exactamente tan violento como suena. La placa de Nazca se hunde bajo América del Sur en un ángulo pronunciado, empujando hacia abajo a medida que el continente la cabalga desde arriba. Pero ese hundimiento no es suave ni continuo. Es un proceso que alterna entre períodos de bloqueo y liberación repentina. Las dos placas quedan trabadas entre sí por la fricción y la irregularidad de sus bordes. La tensión se acumula durante décadas, a veces siglos, y cuando el bloqueo cede, lo hace de golpe. La energía almacenada durante todo ese tiempo se libera en segundos o minutos. Eso es un terremoto de subducción, y la zona de subducción chilena es, por la velocidad de convergencia y la longitud de la falla, una de las más activas y peligrosas del planeta. Chile ya lo sabía. Los chilenos habían vivido con esa realidad desde mucho antes de que existieran los instrumentos para medirla. Los registros coloniales y republicanos están plagados de terremotos devastadores. En 1647, un sismo destruyó Santiago y mató a miles de personas. En 1730, otro terremoto causó un tsunami que arrasó las costas.
En 1751, Concepción fue destruida. En 1835, un terremoto frente a Concepción fue observado por el joven Charles Darwin, quien lo describió en detalle en sus diarios de viaje y quedó marcado por la experiencia. En 1906, Valparaíso sufrió un terremoto que mató a miles de personas y destruyó buena parte del puerto más importante del país. En 1939, Chillán fue destruida por un sismo que causó más de 20.000 muertos. La lista continúa. Chile es, en ese sentido, un país construido sobre una historia de destrucciones repetidas. Pero nada en esa historia preparó a nadie para lo que vendría el 22 de mayo de 1960. Para entender ese día hay que retroceder apenas 48 horas antes, porque el terremoto de Valdivia no llegó solo ni de improviso, aunque así lo pareciera. El 21 de mayo de 1960, a primera hora de la mañana, mientras Chile conmemoraba el aniversario de la batalla naval de Iquique, un terremoto de magnitud 7,9 sacudió la costa de Arauco, cerca de Concepción. Era un sismo enorme por cualquier estándar normal. Dañó edificios, causó pánico, interrumpió comunicaciones y dejó a miles de personas en estado de alerta. Pero fue lo que los sismólogos llaman, en retrospectiva, un foreshock, un precursor, un temblor previo que alivió parte de la tensión en un segmento de la falla, pero que al mismo tiempo alteró la distribución de esfuerzos en los segmentos vecinos. En ese momento, nadie podía saberlo. La ciencia de 1960 no tenía las herramientas conceptuales ni instrumentales para predecir lo que iba a suceder al día siguiente. El 22 de mayo de 1960, a las 15 horas, 11 minutos y 14 segundos, hora local, todo cambió. El epicentro se localizó en el océano, frente a las costas de Valdivia, una ciudad del sur de Chile, fundada por los colonizadores españoles en el siglo XVI, asentada en la confluencia de varios ríos y rodeada de la vegetación exuberante del sur húmedo. La ruptura no fue puntual. Fue un desgarramiento colosal de la falla de subducción que se propagó a lo largo de casi 1000 kilómetros de la costa chilena, desde el norte de la provincia de Biobío hasta la isla de Chiloé en el sur. Esa longitud de ruptura es, en sí misma, una cifra que exige detenerse a contemplar. 1000 kilómetros de falla que se mueven de manera casi simultánea, liberando la tensión acumulada durante siglos de bloqueo tectónico. El movimiento fue de varios metros. En algunas zonas de la costa, la placa sudamericana se desplazó hacia el oeste entre 10 y 15 metros en cuestión de minutos. El fondo oceánico se elevó en algunos puntos y se hundió en otros. La superficie del terreno cambió de forma permanente. Algunas áreas de la costa se hundieron más de 2 metros con respecto a su nivel anterior. Los ríos que desembocaban en el océano cambiaron su pendiente. Los lagos del sur, como el lago Riñihue, recibieron masas de tierra que cayeron de las laderas de los cerros circundantes, bloqueando sus desagües y amenazando con inundaciones catastróficas aguas abajo. Valdivia, la ciudad que dio nombre al sismo, quedó sumergida parcialmente en sus propias aguas fluviales. Los testimonios de quienes sobrevivieron describen algo que excede la capacidad del lenguaje ordinario. El suelo no temblaba, decían. Se movía como una ola. Las casas no se sacudían, se mecían como barcos en una tormenta. El ruido era ensordecedor, un rugido profundo que venía de todas partes a la vez, de abajo, de los lados, del aire. Hubo personas que no pudieron mantenerse de pie durante los casi 10 minutos que duró el evento principal. Otros cayeron al suelo y trataron de aferrarse a la tierra misma, como si pudieran evitar ser arrojados por la sacudida. El polvo de los edificios derrumbados oscureció el cielo. El olor a tierra removida y a madera rota
llenó el aire durante horas. Pero lo que vino después del terremoto fue, en muchos casos, más mortífero que el terremoto mismo. El desplazamiento vertical del fondo oceánico durante la ruptura sísmica generó una perturbación masiva en la columna de agua que se extiende sobre él. El Océano Pacífico, en la zona frente a las costas chilenas, fue empujado hacia arriba en algunos sectores y hundido en otros. Esa perturbación se propagó hacia afuera en forma de ondas concéntricas que viajaban a la velocidad de un avión comercial, entre 600 y 800 kilómetros por hora, en aguas profundas. En superficie, esas ondas eran casi imperceptibles, apenas unos centímetros de altura en mar abierto, espaciadas por cientos de kilómetros de longitud de onda. Un barco en alta mar no habría notado su paso, pero al acercarse a la costa, al entrar en aguas someras, esas ondas frenaban, se comprimían y se elevaban de manera brutal. Lo que en alta mar era un centímetro de perturbación, se convertía en una muralla de agua de 10, 15, 25 metros de altura. Ese fenómeno tiene un nombre japonés que el mundo acabaría aprendiendo a temer: tsunami. Y el que generó el terremoto de Valdivia fue uno de los más grandes y más devastadores que se hayan registrado en la historia moderna. Las primeras olas llegaron a las costas chilenas en cuestión de minutos, después del terremoto. En muchos lugares, el mar primero se retiró de manera dramática, dejando expuesto el fondo rocoso y los barcos varados en el lecho del océano. Una señal ominosa que algunos pescadores y pobladores costeros reconocieron como peligro y que otros, por desgracia, interpretaron como una curiosidad y se acercaron a observar. Fue la última imagen que muchos de ellos vieron. Cuando el agua regresó, lo hizo con una violencia descomunal. Las olas barrieron pueblos enteros de la costa. Quedaron destruidas Corral, Maullín, Kühl, Puerto Saavedra, Lebu y decenas de localidades más pequeñas. En algunos sectores del litoral, las olas penetraron varios kilómetros tierra adentro, arrastrando casas, botes, animales, árboles y personas. El tsunami no se detuvo en las costas chilenas. Viajó hacia el oeste a través del Pacífico con una energía aterradora. 15 horas después de abandonar las costas de Chile, las olas llegaron a las islas Hawái. Eran las 3 de la mañana, hora local, cuando las sirenas de alerta comenzaron a sonar en la ciudad de Hilo, en la isla de Hawái. Las autoridades habían recibido avisos del sistema de alerta temprana y habían ordenado la evacuación de las zonas costeras. Muchos residentes evacuaron, pero otros, escépticos ante la alarma o confiados en que nada tan grave podría llegar desde tan lejos, regresaron a sus casas o simplemente no se movieron. Cuando las olas llegaron, algunas de ellas con alturas de más de 10 metros, arrasaron los barrios costeros de Hilo. 61 personas murieron en Hawái. Cientos de edificios fueron destruidos. El daño económico fue enorme para una ciudad que no esperaba ser alcanzada por un desastre ocurrido a 12.000 kilómetros de distancia. El tsunami continuó. 22 horas después del terremoto, las olas alcanzaron las costas de Japón. Atravesaron el Pacífico desde el otro lado del mundo y, aún así, llegaron con suficiente energía para matar. En Japón, donde el mar tiene una historia violenta y los puertos están acostumbrados a los tsunamis de origen local, las olas del terremoto chileno causaron más de 140 muertos y destruyeron miles de casas. Las Filipinas también fueron alcanzadas, y las costas de California sintieron el embate, aunque con menos violencia. En total, el tsunami generado por el terremoto de Valdivia afectó prácticamente todo el Océano Pacífico. Llegó a lugares tan distantes como Nueva Zelanda, las Islas Aleutianas y las costas del sureste asiático. Fue el primer tsunami verdaderamente pacífico global de la era instrumental
el primero en que los seres humanos pudieron rastrear su trayectoria, medir su alcance y comprender, con cierto horror, la escala de lo que el planeta era capaz de hacer. Si te interesan las historias que explican cómo el mundo llegó a ser lo que es, que revelan las fuerzas invisibles detrás de los grandes eventos, te invitamos a suscribirte a este canal. Cada semana una historia que vale la pena conocer. Las cifras de muertos en Chile fueron difíciles de establecer con precisión. La destrucción fue tan extensa, las comunicaciones tan interrumpidas y la geografía del sur chileno tan fragmentada en islas, penínsulas y valles aislados, que los conteos tardaron semanas en ser aproximados y nunca fueron definitivos. Las estimaciones oscilan entre 1.500 y 3.000 víctimas fatales directas en Chile, un número que puede parecer sorprendentemente bajo, dado el tamaño del evento. Esa aparente paradoja tiene explicación. El terremoto principal golpeó a media tarde, cuando la mayoría de la población estaba despierta y activa. Las construcciones de madera típicas del sur chileno, aunque muchas se dañaron gravemente, tendían a colapsar de manera que dejaba posibilidades de supervivencia. Y el terremoto del día anterior, el de magnitud 7,9, había aterrorizado a la población y llevado a mucha gente a salir de sus casas y mantenerse en espacios abiertos. La paradoja oscura es que ese primer sismo, el que en condiciones normales habría sido considerado una catástrofe mayor, funcionó involuntariamente como un ensayo de evacuación. Pero el sufrimiento que siguió al terremoto fue largo y profundo. Decenas de miles de casas quedaron destruidas o gravemente dañadas. Puentes, caminos y líneas de ferrocarril desaparecieron bajo la tierra removida o bajo las aguas. Las cosechas se perdieron. El ganado murió. Los puertos quedaron inutilizables. En una región que dependía de la pesca y la agricultura, la destrucción de la infraestructura básica significó hambre, frío y enfermedad durante los meses siguientes. Y por encima de todo eso, se cernía una amenaza adicional que durante varias semanas mantuvo en vilo a los habitantes de una de las ciudades más importantes del sur, el peligro de inundación masiva en Valdivia. Durante el terremoto, grandes masas de tierra cayeron de los cerros circundantes al lago Riñihue, el lago que alimenta el río San Pedro, que a su vez drena hacia el río Calle, que pasa por Valdivia antes de desembocar en el océano. Los derrumbes bloquearon el desagüe natural del lago, que comenzó a acumular agua. Los cálculos de los ingenieros indicaban que si el taponamiento cedía de manera abrupta, la ola de agua resultante podría destruir completamente Valdivia y matar a los miles de sobrevivientes que ya habían sufrido el terremoto y el tsunami. Lo que siguió fue uno de los episodios de ingeniería de emergencia más extraordinarios de la historia de América Latina. Durante semanas, equipos de trabajadores, técnicos y soldados trabajaron sin descanso en las orillas del lago Riñihue, excavando canales de alivio, controlando el nivel del agua, dinamitando los bloqueos en puntos estratégicos para liberar el exceso de agua de manera gradual y controlada. El gobierno chileno, en medio del caos y la destrucción generalizada, movilizó recursos hacia ese punto con una urgencia que refleja cuánto estaba en juego. La operación duró más de 2 meses y fue exitosa. Valdivia no fue arrasada por una segunda ola de agua. Los ingenieros y los trabajadores que operaron en condiciones extremas de incertidumbre y peligro lograron, con herramientas relativamente primitivas y sin precedentes técnicos claros para esa situación, evitar lo que podría haber sido una segunda catástrofe devastadora. Ese episodio, conocido popularmente como el drama del Riñihue o la batalla del Riñihue, es en Chile uno de los relatos de resiliencia más celebrados de la historia moderna y en cierta medida eclipsó en la memoria colectiva chilena la escala global del desastre.
porque lo que el mundo en general no comprendió en 1960 y lo que la historia tardó en integrar de manera plena es que el terremoto de Valdivia no fue solo un desastre chileno. Fue un evento global que redefinió la forma en que la humanidad entiende el planeta. Para hablar de ese legado, hay que entender el estado de la sismología en 1960. La ciencia que estudia los terremotos existía, por supuesto. Los sismógrafos se habían desarrollado a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX. Se sabía que los terremotos eran fenómenos de movimiento de la corteza terrestre. Pero la teoría que hoy usamos para explicar por qué los terremotos ocurren donde ocurren, cómo se propagan y cuál es la mecánica profunda del planeta, esa teoría estaba en proceso de construcción en 1960, y el terremoto de Valdivia fue uno de los eventos que más aceleró su desarrollo. La teoría de la tectónica de placas, que hoy parece tan obvia y establecida, que se enseña en los primeros años de escuela, fue en realidad una revolución científica que se consolidó principalmente durante la década de 1960. En los años anteriores, existían observaciones acumuladas que apuntaban hacia la idea de que los continentes se movían y de que el fondo oceánico se renovaba. Pero el modelo teórico unificado todavía estaba en disputa. El terremoto de Valdivia y los datos que generó, incluyendo la medición de las ondas sísmicas que viajaron por todo el planeta y permitieron inferir la estructura interna de la Tierra, contribuyeron de manera significativa a validar y refinar esa teoría. Las ondas sísmicas del terremoto de 1960 fueron tan potentes que literalmente hicieron vibrar el planeta entero como una campana gigante. El fenómeno se llama oscilaciones libres de la Tierra, y el terremoto de Valdivia fue el primero en ser registrado con instrumentos suficientemente sensibles para capturar esas oscilaciones de manera completa. Lo que los científicos aprendieron al analizar esas oscilaciones fue extraordinario. Pudieron medir, con un nivel de detalle sin precedentes, la estructura interna del planeta, la diferencia de densidad y rigidez entre la corteza, el manto y el núcleo. El terremoto más grande de la historia se convirtió en el mayor experimento geofísico involuntario de todos los tiempos. Pero el impacto del terremoto de 1960 no fue solo científico, fue también profundamente político. En mayo de 1960, el mundo estaba en el punto más tenso de la Guerra Fría. La Unión Soviética y los Estados Unidos competían por influencia en todas las regiones del planeta, incluyendo América Latina. Chile, en ese contexto, era un país relevante. Tenía un gobierno democrático, una economía orientada al comercio internacional, recursos naturales significativos y una posición geográfica estratégica. La catástrofe de 1960 lo colocó en el centro de una operación internacional de ayuda humanitaria que, como casi todo en aquella época, tenía dimensiones geopolíticas que iban más allá de la solidaridad. Los Estados Unidos respondieron con rapidez. El presidente Dwight D. Eisenhower ofreció ayuda económica y material. Barcos de la Marina estadounidense fueron enviados al sur de Chile. La Cruz Roja Americana movilizó recursos. Y todo eso, aunque genuinamente útil, era también parte de la demostración de influencia y presencia que caracterizaba la política exterior norteamericana en la región. América Latina era, en la visión estratégica de Washington, un espacio que no podía caer bajo la influencia soviética, y mostrar generosidad en momentos de crisis era una manera eficaz de cimentar esa presencia. La Unión Soviética también envió ayuda, y otros países latinoamericanos, europeos y asiáticos contribuyeron con recursos. Chile, en esos meses de 1960, se convirtió en un escenario de solidaridad internacional que tenía, como casi todo en la Guerra Fría,
capas de significado político debajo de la superficie humanitaria. El gobierno chileno del presidente Jorge Alessandri enfrentó la reconstrucción con recursos limitados y en un contexto de enorme presión política interna. La magnitud del desastre superaba con creces la capacidad del Estado chileno de la época. Las estimaciones del daño económico equivalían a varios años del presupuesto nacional. La reconstrucción fue lenta, desigual y en muchos casos incompleta. Algunas zonas del sur tardaron décadas en recuperarse plenamente, y la experiencia del desastre, la percepción de abandono o de respuesta insuficiente por parte del Estado, contribuyó en los años siguientes a tensiones políticas que formarían parte del complejo contexto en que Chile transitó por la polarización de los años 60 y el eventual golpe de Estado de 1973. Pero si hay un legado del terremoto de 1960 que trasciende la política chilena y la ciencia sismológica, es el que tiene que ver con la manera en que la humanidad aprendió a pensar sobre las catástrofes naturales y sobre su propia vulnerabilidad. Antes de 1960, el conocimiento sobre tsunamis era fragmentario y culturalmente localizado. Los japoneses, con su larga historia de tsunamis locales, tenían protocolos y conocimientos transmitidos de generación en generación. Pero el resto del mundo, incluyendo muchas comunidades costeras del Pacífico, no tenía sistemas de alerta ni protocolos de respuesta. El tsunami de 1960 cambió eso de manera definitiva. La imagen de olas que recorrían 12.000 kilómetros para matar personas en el otro extremo del océano fue un argumento imposible de ignorar a favor de la construcción de sistemas de alerta temprana coordinados a escala internacional. En 1965, apenas 5 años después del terremoto, se estableció formalmente el Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico, coordinado desde Honolulu y con participación de decenas de países. Es el precedente directo de los sistemas que hoy monitorean el Pacífico y el resto de los océanos. Cada vez que una sirena suena en una costa del Pacífico, ante la amenaza de un tsunami, el protocolo que se activa tiene su origen intelectual y político, en parte en las lecciones aprendidas con sangre en mayo de 1960. La escala del evento también aceleró la revisión de las escalas de medición sísmica. En 1960, la escala más usada era la escala de Richter, desarrollada por el sismólogo Charles Richter en 1935 para medir terremotos de magnitud moderada en el sur de California. El problema es que la escala de Richter tiene un límite práctico. Se satura para eventos de gran magnitud. Es decir, ya no puede distinguir con precisión entre un terremoto de 8,0 y uno de 9,5. Los instrumentos de la época simplemente salían de rango. El terremoto de Valdivia fue, entre otras cosas, el evento que más claramente mostró la necesidad de una escala más robusta y más física para los eventos de mayor energía. El resultado fue el desarrollo de la escala de magnitud de momento, que es la que se usa hoy y que puede capturar eventos de cualquier tamaño con precisión matemática. La magnitud de 9,5, asignada al terremoto de Valdivia, es una cifra calculada con esa escala moderna, aplicada de manera retroactiva a los datos de 1960. Hay algo más que el terremoto de Valdivia reveló, algo que no es científico ni político, sino profundamente humano, y que quizás es la lección más importante de todas. La vulnerabilidad no está distribuida de manera uniforme. El mismo evento sísmico afecta de manera radicalmente diferente a quienes tienen casas sólidas y quienes tienen casas débiles, a quienes viven cerca de la costa y quienes viven en las alturas, a quienes tienen acceso a información y quienes no, a quienes tienen recursos para evacuar y recomenzar
y quienes no tienen nada. En 1960, las comunidades indígenas mapuche del sur de Chile, que ya vivían en condiciones de marginalidad económica y política, fueron algunas de las más devastadas y algunas de las más lentas en recibir ayuda. Los pescadores de las caletas costeras, que dependían de sus botes y sus herramientas para subsistir, lo perdieron todo sin tener acceso a seguros ni a créditos, ni a redes de protección social. La catástrofe natural amplificó las desigualdades preexistentes con una eficiencia brutal. Esa observación, que los desastres naturales no son igualitarios, que no destruyen al rico y al pobre de la misma manera, es hoy un principio central de la gestión del riesgo de desastres. Pero en 1960 no era obvia ni estaba incorporada a las políticas públicas. El terremoto de Valdivia fue uno de los eventos que comenzó a hacer visible esa verdad incómoda a una escala que no podía ser ignorada. La memoria del terremoto de 1960 en Chile tiene una textura peculiar. Es un evento enorme, pero que no ocupa en el imaginario colectivo latinoamericano el espacio que podría esperarse de la catástrofe más grande de la historia instrumental. Eso tiene varias razones. La primera es que el número de muertos, aunque significativo, fue mucho menor que el de otras catástrofes más localizadas. El terremoto de Haití de 2010, con una magnitud de 7,0, mató a más de 200.000 personas. El de China en 1976, en Tanshan, mató a entre 250.000 y 500.000 personas. Comparados con esas cifras, los entre 1.500 y 3.000 muertos del terremoto chileno de 1960 parecen casi sorprendentemente bajos, lo que lleva a que el evento sea percibido por muchos como menos catastrófico de lo que fue en términos de energía. La segunda razón es que la reconstrucción, aunque lenta, avanzó. Chile no quedó atrapado en una espiral interminable de pobreza y vulnerabilidad como otras regiones del mundo golpeadas por desastres. La tercera es que el terremoto ocurrió en una región periférica del país, lejos de Santiago y de los centros de poder, lo que hizo más fácil que su memoria se diluyera en la historia nacional. Pero para quienes vivieron en Valdivia, en Corral, en Puerto Montt, en las caletas de pescadores del sur chileno, el 22 de mayo de 1960 no es solo una fecha en un libro de historia, es el antes y el después. Es el día en que el mundo que conocían dejó de existir y comenzó un largo proceso de reconstruir algo que nunca volvió a ser exactamente igual. La ciudad de Valdivia, por ejemplo, perdió en ese día una parte significativa de su base económica y demográfica. La destrucción de infraestructuras, la pérdida de cosechas y el hundimiento de tierras agrícolas afectaron a una región que ya era una de las más pobres del país. Muchas familias emigraron hacia Santiago o hacia otras ciudades en busca de oportunidades que la zona devastada ya no podía ofrecer. Valdivia tardó décadas en recuperar parte de su vitalidad económica, y hay quienes argumentan que las heridas del 60 nunca cicatrizaron del todo. Puerto Montt, que en 1960 era todavía una ciudad pequeña y periférica en el extremo sur del territorio chileno continental, fue devastada tanto por el terremoto como por el tsunami. La reconstrucción fue, en este caso, más profunda y de alguna manera más transformadora. Puerto Montt se reconstruyó con una planificación diferente, con más atención a las zonas de riesgo costero, y en las décadas siguientes se convirtió en una ciudad de crecimiento acelerado vinculada a la industria del salmón y al turismo. El terremoto de 1960 fue, paradójicamente, el punto de partida de una reinvención urbana que cambió el perfil de la ciudad. Las comunidades mapuche del interior y de la costa sufrieron de una manera que los registros oficiales apenas reflejan. La destrucción de tierras agrícolas y bosques nativos,
el hundimiento de terrenos que eran el sustento de comunidades enteras, y la respuesta estatal que llegó tarde y de manera incompleta a las zonas más remotas e indígenas, configuraron un patrón que se repetiría en otros desastres latinoamericanos. La catástrofe amplificó la marginación histórica de esas comunidades sin que existiera un mecanismo político o institucional capaz de corregir esa asimetría. El terremoto también dejó cicatrices en el paisaje que son visibles hasta hoy. En varios sectores del sur de Chile, el hundimiento del terreno provocado por el sismo dejó zonas inundadas de manera permanente. Bosques enteros que quedaron sumergidos por el ascenso del nivel de los lagos o por el cambio en los cursos de los ríos, dejaron árboles muertos erguidos en el agua, formando paisajes fantasmales que todavía existen en algunos sectores del lago Riñihue y del lago Ranco. Esos árboles secos son una especie de monumento involuntario, una firma permanente de la Tierra sobre su propia historia. El fondo del océano frente a Chile también cambió de manera permanente. Los buzos y pescadores que conocían el fondo marino de esa costa lo encontraron irreconocible después del sismo. Roqueríos que antes estaban bajo el agua emergieron. Zonas que antes eran navegables se volvieron peligrosamente someras. Canales de acceso a puertos pequeños cambiaron de profundidad y de posición. La geografía costera que generaciones de pescadores habían aprendido y transmitido a sus hijos fue, en minutos, reemplazada por una geografía nueva que tuvieron que aprender desde cero. Hay una última dimensión del terremoto de 1960 que merece ser examinada, y es la que tiene que ver con lo que el evento nos dice sobre la relación entre la civilización y la geología. La humanidad construye sobre suelo inestable. Siempre lo ha hecho. Las grandes civilizaciones de la historia se asentaron en valles fluviales inundables, en costas expuestas a huracanes y tsunamis, en laderas volcánicas, en zonas de falla activa. Lo hicieron porque esos lugares ofrecían agua dulce, suelos fértiles, acceso al mar y a las rutas comerciales. La productividad y la riqueza que hacen posibles las civilizaciones vienen, muchas veces, exactamente de los mismos lugares que son más vulnerables a las catástrofes geológicas. Esa paradoja no tiene solución fácil. No es posible simplemente abandonar las zonas de riesgo, porque esas zonas son también, frecuentemente, las más productivas y las más estratégicas. Lo que el terremoto de Valdivia demostró es que esa convivencia entre civilización y geología exige conocimiento, preparación, sistemas de alerta y diseño de infraestructura adaptado a la realidad sísmica. Exige también humildad, la capacidad de reconocer que hay fuerzas en el planeta que superan cualquier construcción humana y que el mejor seguro contra ellas no es la negación, sino la preparación. Chile, precisamente por su historia sísmica y por la experiencia traumática del 60, desarrolló en las décadas siguientes estándares de construcción antisísmica que están entre los más rigurosos del mundo. El terremoto de 2010, de magnitud 8,8, que habría sido la mayor catástrofe de cualquier otro país, causó en Chile un número de muertos que, aunque significativo, fue órdenes de magnitud menor que lo que habría ocurrido en un país con infraestructura más débil. Ese contraste es, en parte, el resultado de lecciones aprendidas en 1960. El planeta sigue moviéndose. La placa de Nazca sigue hundiéndose bajo América del Sur. La tensión sigue acumulándose a lo largo de la zona de subducción chilena, como se acumula en todos los bordes de placa del mundo. Los científicos saben con certeza que habrá otro gran terremoto en Chile. No saben cuándo, ni exactamente dónde, ni exactamente qué tan grande será. Esa incertidumbre no es una falla de la ciencia.
Es simplemente la naturaleza de los sistemas complejos y caóticos en los que vivimos. Lo que la ciencia sí puede ofrecer es comprensión de los mecanismos, medición del riesgo, diseño de sistemas de alerta y marcos de preparación que reducen la vulnerabilidad, aunque no la eliminen. El terremoto de Valdivia de 1960 es, en ese sentido, mucho más que la mayor sacudida que la humanidad haya registrado jamás. Es el evento que forzó al mundo a mirarse en el espejo y reconocer su propia fragilidad geológica. Es el evento que aceleró el desarrollo de la tectónica de placas como teoría unificada de la dinámica terrestre. Es el evento que creó los sistemas de alerta de tsunamis que hoy protegen a millones de personas en el Pacífico. Es el evento que demostró, con implacable claridad, que la vulnerabilidad ante los desastres no es natural, sino construida, moldeada por la desigualdad, la historia y las decisiones políticas. Y es el evento que transformó a Chile en uno de los países con mayor experiencia práctica en convivir con la amenaza sísmica. La tierra que tembló ese 22 de mayo de 1960 sigue siendo la misma tierra. Los ríos que cambiaron de curso todavía corren. Los árboles muertos todavía se yerguen en las aguas frías del sur. Y en los archivos de sismología de docenas de países, los registros de ese terremoto siguen siendo estudiados, reinterpretados y usados como referencia para comprender lo que el planeta puede hacer. Algunas catástrofes destruyen y desaparecen en la memoria. Esta no. Esta transformó la manera en que la humanidad entiende el suelo que pisa, los océanos que navega y los límites de lo que puede construir. Ese es el legado más profundo de la tarde del 22 de mayo de 1960. No lo que destruyó, sino lo que obligó a construir de otra manera. Si esta historia te hizo sentir que el mundo tiene más capas de las que normalmente vemos, que detrás de cada catástrofe hay una red de causas, decisiones y consecuencias que merece ser comprendida en profundidad, este canal es el lugar donde seguimos explorando esas capas. Cada video es una historia que el tiempo ha oscurecido y que vale la pena traer de vuelta a la luz. Si llegaste hasta aquí, comenta archivos para que yo sepa que viste el video hasta el final. No olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo capítulo.